Nunca debí volver a ese claro, pero tenía que saber. Siempre pensé que ser guardabosques era un trabajo que la gente no entendía bien. No es solo mirar árboles, es conocer este lugar como la palma de mi mano. He participado en docenas de búsquedas, excursionistas que se desvían del sendero, gente que subestima la montaña. Pero esto fue diferente desde el principio. Esa noche, la radio sonó con la alerta. 2 niños, 6 y 8 años, perdidos en el sector norte, la zona que los guardabosques más viejos evitan después del atardecer. Sus padres llegaron a la estación, rotos. La madre no podía ni hablar. Solo lloraba y temblaba aferrada a un pequeño dinosaurio de plástico. El padre tenía la mirada perdida, los ojos completamente rojos y nos suplicaba que los encontráramos. Repetía sus nombres una y otra vez, en un susurro, como si temiera que si dejaba de hacerlo desaparecerían para siempre. La desesperación en la voz de ese hombre es algo que nunca voy a olvidar. La noche ya estaba encima, y con ella el frío de la sierra. Un frío que se te mete en los huesos y te hace sentir vulnerable. El tiempo era nuestro peor enemigo. No fui solo. Ricardo y Javier, 2 de mis mejores compañeros, vinieron conmigo. El aire estaba quieto. Podíamos oír el crujir de cada hoja bajo nuestras botas, el canto lejano de un búho. Sonidos normales, pero esa noche sonaban como advertencias. Seguíamos las huellas pequeñas en el lodo. Al principio era solo trabajo, el procedimiento, avanzar en silencio, peinando el área con las linternas. ¡Mateo! ¡Sofía! Nuestras voces sonaban ahogadas, como si el bosque se las tragara. ¡Nada! ¡Sigamos! Avanzamos por casi 1 hora. La sensación de inquietud crecía con cada paso. El bosque se sentía vigilante. Recuerdo haber pensado en las historias que nos contaba el viejo Tomás, un guardabosques que se jubiló hace años. Él decía que en este sector a veces el bosque te juega bromas, te cambia los caminos, te hace escuchar cosas. En ese momento lo descarté como cuentos de viejos. Fue entonces cuando algo cambió. El trazo simplemente se detuvo en medio de un pequeño claro. Las huellas de los niños terminaban de golpe, como si se los hubiera tragado la tierra. Nos quedamos mirando ese punto vacío. No tenía sentido. Ricardo se agachó, pasando la mano sobre el suelo, como si no pudiera creer lo que veía. Andrés, tienes que ver esto. En lugar de las huellas de los niños, había otras, no junto a ellas, sobre ellas, pisadas enormes de botas pesadas, muy profundas, como si un hombre muy grande se hubiera parado justo ahí, esperando. No era un excursionista, eran las únicas huellas, además de las de los niños. El frío que sentí en ese momento no era por la noche, fue miedo, miedo puro, visceral. Y en ese instante recordé la primera regla que Tomás siempre repetía: si las huellas de un niño se detienen y aparecen las de un solo hombre, reza y dan la vuelta. Pero nosotros no podíamos dar la vuelta, no con 2 niños desaparecidos. En ese instante supe que ya no buscábamos a 2 niños perdidos, buscábamos a 2 niños que alguien o algo se había llevado, y lo que nos esperaba más adelante iba a ser mucho peor que encontrar a un simple secuestrador. Avisamos a la base. La policía tardaría horas. Horas. No podíamos abandonar la zona. Nos metimos más profundo en el bosque, siguiendo esas horribles pisadas, y el silencio se hizo peor, pesado, opresivo. Ya no se oían ni los insectos, nada, solo nuestros pasos y el latido de mi propio corazón en mis oídos, un tambor sordo que marcaba el paso hacia algo terrible. Fue Javier quien lo vio primero. Se detuvo en seco, levantando una mano. Allá,
Allá, miren, ¿qué es eso? A unos 50 metros, la luz de nuestras linternas iluminaron 2 montículos de tierra. Tierra removida hace poco, con ramas puestas encima, en un intento torpe para ocultarlos. El corazón se me paró. Y luego empezó a golpear tan fuerte que me dolió en el pecho. Me acerqué, paso a paso, luchando contra el impulso de dar media vuelta y correr. El olor, un olor dulzón y metálico. Llamé por radio. Dije que habíamos encontrado algo, que esperábamos, pero mi voz se quebró. Yo ya sabía lo que habíamos encontrado. Mis compañeros decidieron volver a la entrada del sendero para esperar a la policía. Yo no pude. Sentía que si le daba la espalda a ese lugar, algo aún peor pasaría. Me senté contra un árbol, a una distancia prudente, y me obligué a vigilar. Solo podía mirar hacia la oscuridad. Las horas pasaban, lentas, tortuosas. El frío me calaba, pero era el silencio lo que me estaba volviendo loco. Empecé a escuchar cosas. El viento parecía susurrar nombres. Cada sombra se movía cuando no la miraba directamente. De repente, a lo lejos, vi una luz parpadeante. Pensé que era la linterna de Ricardo que volvía, pero la luz no era blanca. Era de un color rojizo débil y se movía de una forma extraña, subiendo y bajando entre los árboles, como si flotara. Recordé otra de las historias de Tomás sobre luces malas que te guían hacia las trampas del bosque. La luz desapareció tan rápido como había llegado, dejándome con un miedo aún más profundo. Fue entonces, en el silencio más absoluto, cuando lo escuché. Tac. Me levanté de un salto, con el corazón en la boca. Es un animal, me dije. El cansancio te está jugando una mala pasada. Me quedé quieta conteniendo la respiración, pero entonces de nuevo. Tac. Tac. No eran pasos de un adulto. Eran ligeros, pequeños. Sentí como si me echaran un balde de agua helada encima. Encendí la linterna. Las manos me temblaban tanto que el haz de luz bailaba por todos lados. Apunté al suelo y ahí estaban, huellas minutas, descalzas, húmedas, recientes, y se alejaban de los montículos. Se perdían entre los árboles, como si los niños... No, como si algo estuviera caminando. Y lo que iba a ver a continuación me haría desear no haber seguido esas huellas. Me haría desear no haber escuchado al viejo Tomás. La radio me hizo gritar. Era Ricardo. Intenté contestar, pero la voz no me salía. ¡Los cuerpos! ¡Ricardo! ¡Los cuerpos siguen ahí, ¿verdad? Hubo un silencio en la línea que fue una tortura. Sí, Andrés, respondió él, confundido. No hemos movido nada. ¿Por qué preguntas eso? Apagué la radio. Me quedé ahí sin poder moverme, con el frío apretándome el cuello. Y las huellas seguían apareciendo, una tras otra, como si una mano invisible las estuviera dibujando en el lodo. Entonces escuché un susurro, justo detrás de mí, tan cerca, que sentí un aliento frío en mi nuca. Shhh. Un escalofrío horrible me recorrió la espalda. Moví la linterna como loca. No había nada, solo árboles retorcidos. Y entonces lo vi, a solo unos metros, parado entre la maleza. Un niño, pequeño, pálido, con la ropa sucia de tierra y los ojos muy abiertos, fijos en mí, vacíos. No respiraba, no parpadeaba, no estaba solo. Otro apareció a su lado, con la misma cara sin expresión.
La misma ropa que los padres nos habían descrito. Mi mente trató de gritar, pero el sonido se quedó atorado en mi garganta. Mi cuerpo entero se paralizó. Quería levantar la radio, pero mis manos no respondían. El aire se volvió pesado, denso, y un frío antinatural me envolvió por completo. Eran ellos, pero no eran ellos. Eran como estatuas de cera, figuras que imitaban la vida. Y entonces el niño de la izquierda inclinó la cabeza, lenta, muy lentamente, con un movimiento que no era humano, un crujido sordo, como de ramas secas rompiéndose. Ese sonido rompió el hechizo. El pánico me inundó como una ola de agua helada. Corrí. No fue un pensamiento, fue un instinto. Mis piernas se movieron solas, huyendo de esa imagen imposible. El único sonido era el de mi propia carrera desesperada, mis botas chapoteando en el lodo, las ramas arañando a mi ropa, mi propia respiración convertida en jadeos agónicos que me quemaban los pulmones, y el silencio. Detrás de mí no había nada, ni un solo ruido, ni una pisada, ni una rama rota. Y eso era lo peor de todo. El terror no venía de un sonido, sino de la ausencia total de él. Podía sentirlos. Era una certeza física, una presión en mi nuca que me decía que estaban ahí, justo detrás. Sentía un frío que me seguía, una sombra que se movía conmigo. Cada vez que una rama me rozaba la espalda, un grito ahogado se me escapaba. Los árboles parecían cambiar de lugar, cerrando el camino frente a mí, convirtiendo el bosque que conocía en una trampa mortal. Tropecé con una raíz y caí de bruces en el barro. El golpe me sacó el aire. Por un instante, el terror me obligó a girar la cabeza. No había nada, solo oscuridad. Pero en el rabillo del ojo, una sombra se movió, una figura pequeña que se escondió detrás de un tronco justo cuando mi linterna la rozaba. Me levanté temblando, con el lodo frío pegado en mi cara y en mis manos. Ya no corría en línea recta, corría en pánico, sin dirección, solo tratando de alejarme de ese silencio que me cazaba. Cada sombra era una amenaza, cada ráfaga de viento un susurro. El sonido de mi corazón era un tambor en mis oídos, tan fuerte que temía que ellos pudieran oírlo. Sabía, con una certeza que me helaba el alma, que estaban allí, justo detrás, muriéndose sin esfuerzo, sin sonido, implacables. Pero lo más aterrador no fue la persecución. Lo más aterrador fue lo que encontré cuando el sol comenzó a salir. Y esa imagen es la que me persigue hasta el día de hoy. Llegué a la estación y cerré la puerta de un golpe. Me derrumbé en el suelo, con el corazón queriendo salirse del pecho. Pasé la noche en vela, escuchando cada crujido, cada susurro del viento, esperando. No llamé a nadie. ¿Qué podría haber dicho? ¿Quién me iba a creer? Con la primera luz del amanecer, una terrible necesidad me obligó a volver. Tenía que saber. Caminé de regreso a ese claro, con el miedo pegado a la piel, y los encontré. No estaban enterrados. Estaban recostados sobre la hierba, uno al lado del otro, con los ojos cerrados. Parecía que simplemente se habían quedado dormidos, pero su piel era pálida, cerosa, y no había aliento en sus labios. Me arrodillé, sin poder creer lo que veía. Y entonces noté el suelo a su alrededor. Ahí estaban, las huellas pequeñas, descalzas, húmedas, recientes. Formaban un círculo perfecto alrededor de los cuerpos.
Pero no era solo eso. En el centro del círculo, justo entre los dos niños, había algo que no estaba ahí la noche anterior. Era el pequeño dinosaurio de plástico que el padre había estado sosteniendo. Estaba de pie, como si estuviera vigilando, y junto al juguete había 3 piedras pequeñas apiladas una encima de la otra. Me quedé helado. Eso era la tercera advertencia de Tomás. La marca del coleccionista, como él lo llamaba. Una leyenda sobre una entidad del bosque que no solo toma vidas, sino que deja un recuerdo, una señal de que ha estado ahí. Y entonces lo entendí. Las figuras que me perseguían no querían hacerme daño. Me estaban guiando, me estaban mostrando su obra. Y mientras miraba ese círculo de huellas, me di cuenta de lo peor de todo. No todas apuntaban hacia el bosque. Unas pocas, pequeñas, húmedas y recientes, apuntaban directamente hacia mí.